bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español. Hoy tenemos un temardo aquí en Worlds Across Spanish Podcast. Vamos a hablar de... Temardo no se usa. Bueno, temazo. Y mira, confirmado por Franco, nuestro argentino oficial. Vamos a responder la pregunta. ¿Puedes olvidarte del español que ya aprendiste? ¡Vamos! Muy bien. Después de ese impasse, ¿no? En el que ponían bajo tela de juicio mi argentinismo. Vamos a comenzar el episodio de hoy. Muy contento de estar aquí con mis compañeros, partners, cofundadores de Worlds Across. Vicky, nuestra científica de la memoria. Ok, bien. Voy a confirmar con Ignacio. Igual si temardo puede ser usado, pero voy a confirmar. Temardo es como de tema musical, ¿puede ser? Puede ser, sí. Pero ahí dicen es temazo. O Temaiken. He escuchado. Temaiken para un tema musical. Pero yo sé que Ignacio por lo menos dice buenardo. Y me parece súper malandro, pero bueno, buenardo. Buenardo adjetivo. Temardo. ¿Y tú, cómo está nuestro especialista en retentiva? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Bien, trabajando. Tú sí estás bien argentino. Tú estás en otro nivel. Y... Ponele. Lo de Temaiken no lo había escuchado, pero suena argentino. Suena algo 100% real. Me encantan los argentinismos y bueno, sí, estoy familiarizado, pero igual hay un montón que todavía no conozco. Lo sorprendí con Temardo, aparentemente. No, para mal. Ya validado por nuestro argentino oficial, detrás de cámara Franco, por cierto. Saludos a Franco. Hoy tenemos un buen tema, un tema Iken, en el que vamos a hablar de algo que es importante para nuestros estudiantes y personas que ven este podcast, porque son personas a un nivel avanzado, ¿no? Y se preguntarán ellos, yo veo a los muchachos todas las semanas, porque quizás puedo olvidar mi español si no lo practico, ¿no? Tengo miedo, es posible. Quizás ya lo olvidé. Hey, ahí vamos a entrar en debate, ¿no? Primero, ¿ustedes cuál es su posición? ¿Es posible olvidar una vez aprendido un idioma? Sí, tristemente sí. No es como la bicicleta. Yo olvidé montar bicicleta, ya lo he dicho en este podcast y volví a aprender a los 16 años con mucho orgullo, mucha honra. Y así tal cual como yo olvidé montar bicicleta, por supuesto que si tú aprendes un idioma y después no lo practicas, no lo escuchas, no haces nada con ese idioma, por supuesto que tu mente lo va dejando atrás y atrás. Ahora, cuando quieras volverlo a aprender, no va a ser aprenderlo desde cero, como si nunca lo hubieses visto antes. Va a empezar a llegar como un poco más fácil a ti, pero no es como que, listo, aprendí francés y a los 15 años más tarde voy y me voy a Francia y voy a empezar a hablarlo y va a sonar así como lo dejé. No, sí, por supuesto que no. Definitivamente... Cuando hablamos de aprender un idioma, no hablamos de como una materia o un curso en la escuela, ¿no? Porque muchas personas a veces creen que es algo como que tú vas y haces un programa y listo, dominé el español, ¿no? Okay. Estoy arrancando. Tienes unas señas raras hoy. Juan está haciendo una seña así. Ok, ¿será que hay que parar el podcast? No, bueno. Es que le está picando su dedo porque se cortó. Pero bueno, nada. Cosas que pasan en grabación. Entonces decía que, por ejemplo, muchas personas a veces creen que aprender un idioma es como, bueno, tú vas a una masterclass y aprendes los 5 pasos y listo, ya, son 5 pasos que tienes que hacer, ¿no? Entonces, el idioma es más como una habilidad, ¿no? Que tienes que trabajar siempre, igual como una actividad física también, como bailar, como montar bicicleta, como explicó Vix. Y entonces, obviamente que sí lo puedes olvidar, sí puedes perder esa habilidad. Más que olvidar, yo creo que Buen punto. Vas perdiendo la habilidad de comunicarte. Porque es como cuando estás jugando fútbol, ¿no? Tú a veces, yo era bueno jugando fútbol y sé lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo no me responde. Claro, sé los conceptos, entiendo de qué va, pero... Sé que tengo que hacerle un pase a alguien allá, pero mi cuerpo no me responde, ya no soy funciona lento. igual. Me ha pasado.
no es solo algo que estemos diciendo, o sea, hay teorías, hay fundamentos Ciencia. Ciencia detrás de esto. Ajá. Y está la teoría del desuso, que si quieres, Juan, puedes nuestro experto. Básicamente es, si no usas la... De hecho, está avalado por bastantes artículos científicos y toda la cosa, en la que la retentiva funciona como una curva, ¿no? Una curva, una gráfica logarítmica que su pendiente dependerá de qué tanta intensidad se practique y con qué tanta intensidad se retome, ¿no? Entonces, algo que aprendas una vez tiene tendencia a ser olvidado rápidamente, a menos de que... La pendiente es mucho más empinada hacia abajo, ¿no? Totalmente. Decrece mucho más rápido y la retentiva pierde la habilidad rápidamente. Muy curioso cómo eso... Cuando estábamos viendo el video de la curva del olvido, ¿no? Me acordé de mi tiempo en la universidad. Y cómo te pasaba, por ejemplo, que cuando estudiabas... Antes de un examen, mañana tengo un examen importante, y estudiabas toda la tarde, toda la noche, la madrugada sobre ese examen, muy seguramente llegabas a la mañana con el conocimiento fresco y podías obtener un buen resultado. Sin embargo, al otro día, a la otra semana, ya se te olvidaba todo. A diferencia de, y así lo explica la curva del aprendizaje, si es algo que tú estás constantemente hablando sobre eso y se vuelve más una experiencia, terminas pues reteniéndolo muchísimo mejor. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando somos tutores de español, que empezamos a dar un tema, una lección. Ok, voy a dar la lección de Serie Estar. La doy una vez, la doy 2, 3, 4, 5 veces, y a la 10ª vez la dominas de atrás para adelante, es mucho más natural y no se te va a olvidar porque ya tuviste muchísimos puntos de contacto con ese conocimiento. Y que justamente también porque nosotros metimos a la figura del coach en Worlds Across, y era porque un estudiante puede decir como, bueno, hoy veo Serie Star y mañana veo otro tema y otro tema sin hacer mucho refuerzo en un mismo tema. Y el coach es como para que no avancen tan rápido y después lo borren todo y después se les olvide, sino para que, ok, bueno, ya vimos esto, al tiempo refrescamos esta información, después volvemos a practicarla. Y es tan importante que tengas a alguien que te pueda hacer ese seguimiento, tú mismo también. No estoy diciendo que necesariamente necesites a otra persona, pero saber que... Pero es mejor. Pero saber que con una sola vez que tú veas un tema, y puede que lo entiendas muy bien, puede que incluso en esa misma clase de Serie Star la partas. Ajá. Pero si después no lo practicas y no lo usas, en 2 semanas, cuando no te vas a acordar tampoco, es complicado. Qué buen punto, porque justamente hablaba con nuestro amigo Steve Haley, pueden ver su historia aquí. Él hablaba mucho de la constancia, ¿no? Y de hacer algo de forma periódica y siempre cumpliendo para aplanar esa curva, ¿no? En la que no pierdes lo aprendido, sino al estar constante, como tú lo dijiste, constantemente practicando vas... En lugar de que la curva caiga dramáticamente, se va aplanando poco a poco. Y de verdad es bien interesante porque funciona, ¿no? Claro. Y eso está también súper relacionado con la parte implícita y explícita del aprendizaje, ¿no? Bueno, muchos hablan de que está la memoria implícita, la memoria explícita, pero también está la enseñanza explícita o el aprendizaje explícito y el implícito. El implícito está mucho más relacionado con la adquisición, ¿no? Cuando tú estás sosteniendo por ejemplo, una conversación con un nativo y estás escuchándolo y estás a través de competencias más pasivas, poco a poco, tú estás leyendo, escuchando y estás aprendiendo, ¿no? De manera recurrente, ¿no? Y la parte explícita es que, ok, sí, puede venir un profesor o puedes leer algo en un libro y decir, ok, en estos casos... En vez de ser, usas estar. Y tú puedes decir, como dice Vicky, ok, lo dominé. Y es algo explícito, ¿no? Lo tienes escrito. Pero resulta que es mucho más difícil recordar la parte explícita cuando lo estás empleando, ¿no? O sea, es mucho más fácil olvidarlo. Totalmente. Aunque... ¿Por qué me pisas? Perdón. O sea, es que no sé si me está faltando decir algo. Pura violencia. Es que me está pisando desde que empezó el episodio. No estoy tratando de dar mensajes solo para aclararlo. Me pica el dedo. Bueno, por favor, el pie hacia allá. Es un punto interesante porque sí creo que al dominar profundamente, digamos, conceptos, sí te puede ayudar a recordar desde la base gramatical.
Pero el dominio total de un tema es algo que no se alcanza de un día para otro, en un par de horas, sino con práctica constante, con reflexión, con uso. Es súper... De hecho, otro story que grabamos hace poco, hablaba con Kyle y me decía cómo él trabajó el subjuntivo, ¿no? Y cómo lo reflexionaba y lo llevaba a un nivel de profundidad grande. Filosófico totalmente. Y eso le permitía a él retener de mejor manera la información, ¿no? Y obviamente no solo hablaba de un tema desde un punto de vista gramatical, también con mucha adquisición, con mucho input comprensible, pero el dominio, el aprendizaje explícito puede ayudar y puede que no ayuda definitivamente, pero puede no olvidarse tan rápido, pero tiene que llegar a un nivel de profundidad grande. Y no es indispensable, porque a la hora... Sí, totalmente. A ver, si hablamos con las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, y les decimos, ok, te ofrezco... soy el genio de los deseos del aprendizaje de idiomas. Y te ofrezco el deseo de dominar el español como un nativo. Pero tienes que... Nunca vas a recordar las reglas gramaticales ni vas a poder son explicar. Los condicionales. Ni sabes qué son los condicionales ni nada. Yo creo que el 90%, el 95% va a firmar ese acuerdo con el genio y va a decir, no me importa acordarme de las reglas gramaticales, entre comillas, si puedo sostener una conversación como un nativo, ¿no? Es más una herramienta para conseguir un fin, pero totalmente. Y entonces es más fácil recordar o interactuar de una forma casual que sí, ¿no? Que recordar las reglas, sí, por supuesto. Como que en no historia. Estoy seguro. Es como en historia. O sea, es mucho más difícil aprenderte las fechas y los personajes y que si ves una película te acuerdas más o menos cómo pasó la cosa. Es interesante porque yo conozco bastante la gramática del francés, pero no es tan fácil retomar la conversación. O sea, sobre todo cuando no la practicas. Es la práctica, o sea, y ahí es el vamos al siguiente desuso. punto. Porque tú puedes, o sea, por lo menos a mí me pasaba con el inglés. Yo igual nunca perdía el contacto. Ajá. Siempre había música, siempre había lecturas, mensajes, lo que sea. Pero no lo hablaba y dejaba de hablarlo por periodos muy largos de tiempo. O sea, pues 1 año por lo menos. Y 6 meses, no sé. Y cuando lo ibas a hablar... Pero, ¿qué nivel tenías en ese momento, Ix? ¿Eras ya avanzada? Porque eso también influye, ¿no? ¿Qué tan avanzada estabas en ese momento? Claro. Eso influye muchísimo. Obvio. Cuando no había alcanzado todavía un nivel conversacional, por supuesto, lo perdía mucho más rápido. Ya cuando lo alcancé, era como que se me... rusty, como... Oxidado. Estaba oxidado. Pues. ya no está oxidada. Ahora ya no está. No, pero ahora sí me pasa que cuando lo voy a hablar no suena, o como que no me suena tan natural como me gustaría que sonara. Entonces es como, necesito práctica, pero lo alcanzo mucho más rápido. Entonces el nivel en el que estés influye muchísimo. El francés... El nivel base, claro. Exacto. Por lo menos el francés. Si ahorita yo quisiera tratar de recordar lo que aprendí, que fue muy poco, no me acuerdo de nada, pero si empiezo a leer y a volver a ver esas palabritas, muy bien. volverán. Totalmente. Depende mucho del nivel al que alcanzas, porque básicamente si llegas a un nivel C1, dejas de practicar, quizás cuando retomas estás oxidado, pero no es tan complicado como si llegaste a un nivel A2. No empiezas de cero, como dijo Vicky. A2 es prácticamente empezar de cero, ¿no? Sí, después de 2 años. Sí. A2, incluso B1, estás todavía en un umbral ahí que todavía no te garantiza que te vas a recordar. Que lo mantenga. Y otra cosa que me parecía muy interesante era cuando estudiantes que habían aprendido español, estaban a muy buen nivel de español, comenzaban a aprender un tercer idioma. Y se empezaba a mezclar. Yo me acuerdo de un estudiante, Simon, me dice, no, voy a aprender francés. Y él estaba muy bien en su español. Y empezamos a ver clases después de que empezó a aprender francés. Y oxidado. O sea, como que se mezclaban las palabras. Se le empezaron a ir las conjugaciones. Y digo, vamos a mejor terminarnos de concentrar en uno. Porque se complica la cosa. He escuchado que eso en el corto plazo incluso sucede con los niños que son criados en ambientes bilingües, ¿no? O de varias lenguas en sus casas, ¿no? Que al principio es muy confuso. Tienden a cometer muchísimos errores, pero en el largo plazo es positivo.
Bueno, siempre y cuando mantengan la consistencia, ¿no? Practicando esos idiomas. Si, por ejemplo, de repente tú dices, ok, voy a aprender un nuevo idioma. Y olvídalo, o sea, y no vuelvo a practicar y no vuelvo a practicar el otro, por supuesto que cometiste un error garrafal. Pero si te vas a mantener, hay muchos youtubers, incluso he visto, que se mantienen aprendiendo simultáneamente 2 idiomas, 3 idiomas. Y están estimulando partes de su cerebro que los ayuda en el largo plazo a aprender más idiomas. Pero en el corto plazo sí vas a cometer muchos errores. Es lo más obvio. Sí. Yo realmente no estoy seguro si yo le llamaría, después de que alcanzas un nivel alto, ¿no? Si yo le llamaría, yo usaría el término olvidar. Yo creo que es más eso, estar oxidado, ¿no? Es como en la bicicleta. Al final tú dices que lo olvidaste, pero yo creo que no es tanto olvidar, sino perdiste la práctica y de repente sabes conceptualmente que tienes que mover los pies y el manubrio y la cosa, y en un punto lo retomas rápido, ¿no? Claro. Creo que va más por ese lado que realmente olvidar, que digas nulo, estoy nulo. Es que al decir olvidar o acordarse, estamos validando al que cree que aprender un idioma es como que listo, ya lo tengo. Sí, lo tengo, lo olvido, lo recuerdo y no es no funciona exactamente así. Sí. Sobre todo, yo creo que la retención, ¿no? Y, digamos, la facilidad de usar el idioma funciona también cuando vinculas el idioma a experiencias, ¿no? O sea, cuando conoces gente, cuando viajas, cuando parte de tu vida es interactuar en ese idioma, ¿no? Que pasa mucho en las clases. Son experiencias más reales que de repente en una clase, un libro, un texto. Totalmente. Que en una app y haciendo esto es más fácil cuando, interactúas con personas reales y lo conectas, ¿no? Sí, si hay algún remedio para no oxidar tu idioma, es eso, ¿no? Mantenerte escuchando podcasts, mantenerte viendo películas, escuchando música, porque eso te ayuda. Obviamente no garantiza que tus habilidades activas como escribir y tus competencias activas como escribir y hablar estén súper bien. Claro. Porque escuchar no te va a garantizar que tú hables bien. O sea, por ejemplo, aquellas personas que creen que solo con escuchar van a poder sostener conversaciones fluidas después de mucho tiempo sin hablar, la realidad es que no es tan así. O sea, si no hablan, lo van a perder. Si no hablan, van a perder esa parte de rapidez y agilidad para tener conversaciones. Pero la verdad es que es mucho mejor que no hacer nada. Te garantiza de que vas a tener todavía esa exposición, esa inmersión al idioma y vas al menos comprender lo que te van a decir. Buen consejo. Agreed. No, sí, estoy de acuerdo. Sí, no, total. Yo creo que incluso en Worlds Across quizás una sesión grupal a la semana, una clase a la semana, no tiene que ser demasiado para mantener tu nivel, ¿no? De hecho, hay varias personas que han entrado a Worlds Across y me dicen por mantenimiento, ¿no? Para mantener todo, para que todo fluya. No voy extra intenso, pero voy mantenimiento. Es como ir una vez no sé, tienes un año difícil, bueno, vas 2 días al gimnasio, un día al gimnasio. O no puedes. Yo he tenido un año difícil. Vi que está en mantenimiento desde hace 5 años. Han sido 5 años difíciles. Claro, ¿no? Yo creo que se trata de esto, ¿no? De cómo estar en mantenimiento y de alguna manera involucrarte, ¿no? Involucrar el español a tu vida, ¿no? Sí, y cuando hablamos de output, hablamos de hablar, es muy importante porque el output no solamente es una competencia desde el punto de vista del idioma, también es una competencia social. Y entonces necesitas vivir esa parte de esa pequeña ansiedad, ¿no? De sobreponerte a ese pequeño miedo de, voy a volver a hablar el idioma. ¿Por qué? Porque si pasas mucho tiempo sin hablar el idioma, y he conocido a muchas personas que les pasa esto, tengo 20 años sin hablarlo y ya se quedan como que, no, yo entiendo el idioma, pero más nunca se atreven a hablarlo porque les da pena, les da vergüenza. Y es una lástima. Una lástima si ya pasaron por todo el proceso de aprendizaje y echar para atrás. ¿Te imaginas perder eso después de estudiar 3 años en español y haberlo dominado? No. Pasan 10 y lo olvidé. Uy, no. Horrible. Si ustedes no quieren que le pase eso, se puede unir a Worlds Across. También puede suscribirse al canal de Worlds Across, que aquí hablamos en español y
puede hablar con nosotros desde su casa. Sí, no, sí, estoy de acuerdo con Vicky. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Muchas gracias. Chao. Chao.